de haber estudiado esta tan importante epístola, ¿no? Esta carta, a donde Pablo nos enseña en esta segunda epístola el significado del ministerio, de lo que significa servir. Y hoy vamos a ver en este capítulo 12 en qué consiste el poder del ministerio, en qué está el poder del ministerio, dónde hemos de buscar la fuente. Así que vamos a leer el capítulo 12, el versículo 1 en adelante. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo, fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme no sería insensato, porque diría la verdad. Pero lo dejo para que... Dani, ¿me lo cambias? Pero lo dejo para que... de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme no sería insensato, porque diría la verdad. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca en sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Me he hecho un necio al gloriarme, vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menor que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Porque ¿en qué habéis sido menos que otras iglesias, sino en que yo mismo no os he sido carga? Bueno, hasta ahí nomás. Vamos a dejar hasta ahí y después en todo caso retomamos. Bueno, Pablo sigue, dice: toleradme si hablo como loco, por decir así, porque él venía, ¿se acuerdan?, frente a todos los ataques que recibía de parte de aquellos falsos apóstoles que habían entrado dentro de la iglesia, que desmentían el ministerio de Pablo, desacreditaban su apostolado. Frente a todos esos ataques que recibió, Pablo se defiende y comienza a hablar de todo lo que él tuvo que pasar y vivir, nada más que por haber cumplido con el llamamiento que Dios le dio. Por eso ahora él continúa. ¿Se acuerdan que la semana pasada habíamos terminado el capítulo 11, a donde él mostraba ese momento en el cual él tuvo que ser descolgado en un canasto de un muro para ser guardado de no ser muerto? O sea, tuvo que humillarse, por decir así. Para el mundo tal vez esto sea una vergüenza, que una persona como Pablo tenga que huir de donde estaba, sirviendo a Dios, sirviendo a un Dios todopoderoso. Sin embargo,
él tuvo que ser, como dice el versículo 33, y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana, y así escapó de las manos de aquellos que querían matarlo. Y cuando yo estudiaba hoy esto, pensaba en el caso del mismo Señor Jesús. Cuando nació el Señor Jesús, ahí en Belén de Judá, hubo un decreto, ¿se acuerdan?, por parte de Herodes para matar a todos los niños, y él tuvo que huir a Egipto. Sin embargo, Dios no hizo nada, por decir así, en el sentido milagroso, para resguardar la vida de su hijo. Lo único que le dijo a José y María que huyeran. O sea, uno diría, pero ¿qué, acaso Dios no podía haber impedido? Sin embargo, no lo hizo. Mandó a José y María que huyan a Egipto, ¿no? También, por supuesto, para cumplir aquella profecía que decía: de Egipto llamé a mi hijo. Bueno, acá con Pablo tampoco. Pablo servía al Dios Todopoderoso. Sin embargo, para poder huir tuvo que ser descolgado de un canasto. Para el mundo eso sería una humillación. Pero fíjense que ahora sucede lo contrario. Aquel que fue descolgado es exaltado, porque es llevado hasta el tercer cielo. Por eso él dice: ciertamente no me conviene gloriarme, dice. Pero es la verdad, como diciendo, es la verdad de lo que viví. Pero vendré a las visiones y las revelaciones del Señor. Entonces él dice: conozco a un hombre en Cristo. Esto es interesante. Cuando dice conozco a un hombre en Cristo, es porque es como que él desconoce todo su pasado. Es como que él no tiene en cuenta lo que él era antes, cuando era Saulo de Tarso. La vida para él empezó desde el momento que conoció a Cristo. La vida para él empezó desde el momento en que fue llamado por el Señor a la salvación. La vida comenzó desde que él nació de nuevo. Por eso que él dice, conozco a un hombre en Cristo, es el mismo, nada más que ya no más como Saulo, sino como Pablo. Es como él mismo escribió: las cosas viejas pasaron, el que está en Cristo es una nueva criatura. Y hoy hablábamos de dónde está la fuente del poder del cristiano. Está en Dios, sabemos, pero está en el nuevo nacimiento. Nadie que no haya nacido de nuevo no puede esperar, no puede disponer de ese poder de Dios. Por eso es tan importante nacer de nuevo. Por eso aquel hombre que Pablo dice, conozco a un hombre en Cristo, es el mismo, ¿no?, que hace 14 años, fíjense cuánto tiempo atrás se remonta Pablo y dice: si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, porque fue algo espiritual lo que pasó. Dios lo sabe, que fue arrebatado hasta el tercer cielo, ¿no? Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo, vuelve a repetir, o fuera del cuerpo, no lo sé, pero Dios sí lo sabe, y eso es lo importante, que fue arrebatado al paraíso, dice, donde oyó palabras inexplicables, palabras en el lenguaje divino. No es que en una lengua extraña, sino que es un lenguaje tan profundo, es un lenguaje tan celestial, tan infinito, que no encontraba palabras Pablo para poder expresarlo. Pero Pablo fue llevado al tercer cielo, al paraíso, a la casa de Dios, a la misma morada de Dios. Y es interesante, porque Pablo fue el responsable de revelar los grandes misterios de Dios, los grandes misterios en cuanto a la salvación, los grandes misterios en cuanto a la iglesia, al cuerpo de Cristo, al misterio de Dios, al misterio de la fe. Pablo fue el responsable de revelarnos todos aquellos grandes tesoros que nos están reservados en los cielos. Por eso Pablo es llevado al cielo mismo. Y el hecho de haber sido llevado Pablo al cielo mismo le da las fuerzas a él también para soportar todas las pruebas por las que él pasó. ¿Cuántas veces en riesgo de vida
experimentar haber sido la propia muerte cuando fue apedreado. Tantas persecuciones, cárceles, azotes, como leíamos la semana pasada que se nos relataba en el capítulo anterior, en cuántos peligros, ¿no? Sin embargo, todo eso él lo pudo soportar, no solo por el conocimiento del amor de Dios que él tenía, sino también por saber lo que le esperaba. El hecho de tener conocimiento de las cosas celestiales me ayuda a poder soportar las terrenales, a poder pasar las pruebas, las luchas. Por eso nosotros tenemos que entender que toda nuestra esperanza, todo nuestro futuro, toda nuestra riqueza, toda nuestra gloria está en los cielos. Cuanto más pongamos los ojos en las cosas de arriba, por eso dice, si habéis muerto con Cristo, poned la mira en las cosas de arriba. Cuanto más pongamos los ojos y nuestro corazón en las cosas celestiales, más perderán su valor las cosas terrenales. Por eso Satanás quiere que nosotros sigamos poniendo nuestros ojos, nuestras ambiciones, nuestra esperanza en las cosas del mundo, porque entonces perdemos de vista las cosas del cielo. Y cuanto más nuestros corazones estén apegados a las cosas del mundo, más posibilidades tendrá Satanás de ganar su victoria sobre nosotros, porque estamos en su terreno. En cambio, aquel que se considera muerto al mundo, como dice Pablo, ¿no? Cuando dice consideraos, a ver, no me acuerdo cómo dice, pero espérense, los leo enseguidita. Pablo dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me he crucificado a mí y yo al mundo. Cuanto más crucificados, más muertos nos sentamos para el mundo, más vivos nos sentiremos para Dios. Por eso es algo maravilloso. Esto le pasó a Pablo nada más. Pero este arrebatamiento de que Pablo fue llevado al tercer cielo. ¿Por qué tercer cielo? Remontándonos a lo profético, a lo bíblico, no a lo geográfico, porque hablando geográficamente podríamos decir que el primer cielo es el de las nubes. El segundo cielo es el del universo, el de la bóveda celeste. Y el tercer cielo es la habitación de Dios, la parte eterna. Pero remontándonos a lo bíblico, no nos olvidemos que cuando hablamos del tercer cielo, vamos al tabernáculo o al templo y tenemos tres partes también. El primer parte era el atrio, ¿no? El atrio sería lo que es el patio, por decir así. Pero ya entrando al tabernáculo, ya entrando dentro de los límites del tabernáculo, ¿no? Porque estaba toda la cortina de alrededor que hacía el patio y después la tienda en sí. Y ahí en el atrio, con lo que primero se encontraba uno cuando llegaba, era con el altar del sacrificio, a donde los sacerdotes ofrecían sus sacrificios. En ese altar del sacrificio es una figura de la cruz de Cristo. Y ahí Jesús, una vez antes de ir a la cruz, él dijo, si yo fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Ese fue el precio que el mundo le pagó a Jesús por su amor. No le dieron ni siquiera un lugar donde poder apoyar sus pies sobre la tierra, lo colgaron en una cruz, por decir así, fuera del mundo, fuera de la ciudad. Ahí estaba Jesús, colgado. Lo que sería para nosotros el atrio. Después la segunda parte era el lugar santo. En ese lugar santo, ya dentro de la tienda, cuando el sacerdote entraba, se encontraba con tres cosas que tienen una profunda significación. Lo primero era el altar, la mesa de los panes de la proposición. Era una mesa de madera cubierta de oro, donde arriba estaban los 12 panes, figura de las 12 tribus de Israel. Después estaba el candelero, ¿no? Lo que daba la luz. Y por último estaba el altar del incienso, donde se quemaba
El incienso, figura del culto. Y esas tres cosas nos hablan a nosotros de que nosotros, al estar en ese lugar santo, representados por la mesa de los 12 panes, quiere decir que estamos ahí en la presencia de Dios. Los 12 panes representaban a Israel en la presencia de Dios. El candelero es una figura de la luz, iluminado por Dios, por el poder de su Santo Espíritu, que nos lleva al conocimiento de la verdad. Y después el altar del incienso. Estamos en la presencia de Dios para cumplir el propósito por el cual fuimos llamados, para ser adoradores. ¡Qué precioso! En la presencia de Dios, iluminados por el poder del Espíritu Santo y adorando a nuestro Creador. Y después en el lugar santísimo, que es el lugar donde estaba el arca, figura de la misma presencia de Dios, el trono de Dios, con los querubines ahí sobre el propiciatorio, es el lugar santísimo, el lugar de la misma presencia de Dios, a donde nosotros, gracias al sacrificio de Cristo, ese velo que separaba el lugar santo, el lugar del hombre, el lugar de Dios, fue rasgado. Y hoy nosotros tenemos esa plena libertad, ¿no?, de poder presentarnos en la misma presencia de Dios. Bueno, Pablo fue llevado ahí, a la misma presencia de Dios. Y en ese mismo lugar dice que oyó palabras inefables que no le he dado al hombre poder explicar. Imagínense lo que tiene que haber sido. Yo siempre digo esto y lo vuelvo a repetir. Israel es el pueblo terrenal, con un pacto terrenal, con sacerdotes terrenales, con un culto terrenal. Y ahí Dios llamó a Moisés a la cumbre del monte y Dios descendió a Moisés y le dio la tabla de los 10 mandamientos, una ley terrenal, un culto en la carne. Pero cuando vino Cristo, Cristo dijo que Dios busca ahora adoradores en espíritu y en verdad. Comenzó una nueva historia, la historia del hombre reconciliado con Dios. Ya no Dios dejando el cielo y viniendo al hombre, ahora Dios viniendo a buscar al hombre para introducirlo en el cielo. Entonces ya Dios, cuando le habla a Israel, le habla de todas sus bendiciones, de todas las riquezas, de todo lo que ellos disfrutarían en el mundo, en la tierra prometida, siempre todo en base a la obediencia de la ley. Ellos podrían disfrutar de las bendiciones sobre el mundo. Pero en la gracia no. En la gracia Dios no nos promete nada para este mundo. Nos promete todo para el cielo. Todas nuestras bendiciones son celestiales. Es Dios dejando el cielo por medio de Cristo, viniendo a buscarnos. Cristo abriendo las puertas del cielo por medio de su sacrificio, pagando el precio de nuestro pecado y llevándonos al cielo mismo. Por eso Dios llama a Pablo, figura de la iglesia, a ser arrebatado, como la iglesia en su momento será arrebatada también, para disfrutar ¿de qué? De aquella tierra prometida nuestra, que será el cielo mismo. Por eso Pablo fue llevado a ese lugar y fue el responsable de transmitirnos todos esos tesoros y riquezas que nos esperan. Podríamos hablar muchísimo más de esto, pero creo que con esto es suficiente. Pablo, el responsable, ser llevado al cielo mismo para revelarnos todos esos tesoros y riquezas que nos esperarán a nosotros también. Entonces, claro, así como subió al cielo, Pablo fue traído de vuelta a la tierra para cumplir su ministerio. Y él puede decir que todo eso que él vivió no lo vivió en la carne, no lo vivió en lo que era Saulo de Tarso, lo vivió porque él nació de nuevo, porque él es un nuevo hombre, es una nueva criatura, que es lo que nosotros somos desde el momento que aceptamos a Cristo. Entonces toda nuestra fuente está ahí, en el nuevo nacimiento. Todas estas revelaciones no son dadas a la carne, no son dadas a nuestra antigua naturaleza.
Todas estas revelaciones las podemos entender nada más aquellos que hemos nacido de nuevo, que hoy tenemos a Cristo. Todo esto no lo podríamos entender nunca si no nacemos de nuevo. Por eso el mundo no las entiende. Por eso el mundo no descubre las riquezas que hay en el cielo. ¿Por qué? Porque humanamente no se pueden entender. Por eso él dice, conozco a un hombre. Pero claro, después Pablo, después de vivir semejante experiencia tan maravillosa, tan profunda, tan inexplicable, porque esa palabra inefable es inexplicable. Él tiene que volver al mundo, ¿no? Entonces Pablo podría haberse enorgullecido. Él podría haber, nada más desde que dejó el cielo, haberse enorgullecido por decir, no, yo fui llevado al tercer cielo. Yo estuve allá en la misma presencia de Dios, que era verdad. Sin embargo, Dios no quiere que eso Él lo tome como algo que enorgullezca su espíritu, sus pensamientos. Entonces dice, repito, versículo 3, y conozco al tal hombre. Versículo 4, que fue arrebatado al paraíso. Esa palabra paraíso no es el mismo paraíso donde estaban Adán y Eva. Este es el paraíso de Dios, donde no hay un árbol de la ciencia del conocimiento del mal y el árbol de la vida. No, allá está el árbol de la vida, nada más. ¿Qué quiere decir? No hay forma de pecar. No hay pecado allá en el cielo. Donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre poder expresar. Bueno, de tal hombre, de ese nuevo hombre me gloriaré. Como diciendo, yo me puedo gloriar de este nuevo hombre, de esta nueva naturaleza que Dios me dio, ¿no? Pero de mí mismo, de su vieja naturaleza, del Saulo de Tarso, en nada me gloriaré. Porque ahí no hay ninguna fuente de poder. La fuente de poder está en el nuevo hombre, no en el viejo hombre. Al contrario, el viejo hombre, la vieja naturaleza, es la que nos lleva a pecar, es la que nos lleva a fracasar. Como leíamos la historia de Noé, ¿no? Que a pesar de ser un hombre justo, perfecto, caminó Noé con Dios, Noé lo vemos en el final de su carrera, de manera vergonzosa, desnudo, figura de la vergüenza, el viejo hombre. Por eso consideramos a Noé bajo dos aspectos el domingo, como un hombre de fe y como un hombre en su condición natural. Entonces Pablo dice, yo me gloriaré, sí, pero en aquel hombre, en el nuevo hombre. Entonces dice, de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino más bien en mis debilidades, todas las debilidades que como Pablo todos tenemos. Sin embargo, si quisiera gloriarme, o sea, si él quisiera decir, bueno, mirá, la verdad yo estuve, no sería insensato, porque es la verdad. Es la verdad. Sin embargo, él nunca se aferró a eso para considerarse más que los hermanos. Es muy triste cuando uno se quiere considerar más que los demás. Porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Ustedes saben que la apariencia de Pablo, por lo que se cree, era media así, como que uno era una persona que cuando uno lo miraba quedaba medio como se sorprendía porque no tenía una apariencia linda, por decir así. Al contrario, tenía defectos físicos que lo hacían que él mismo, ahora lo va a decir, dice, y para que la grandeza, ¿ven? Porque fue algo magnífico lo que él vivió. Él fue arrebatado, como dice Pedro, a la magnífica gloria. ¿Se acuerdan cuando Pedro, hablando del momento que estaba en el monte de la transfiguración, él escribe en la epístola y dice, pero vino una voz, dice, de la magnífica gloria, así llama el cielo. Entonces, Pablo dice, y para que la grandeza de las revelaciones
de donde Dios me llevó al cielo mismo. Acá es verdad esto, acá no es mentira. Por eso hay que tener cuidado cuando leemos la Biblia y cómo la leemos, porque hay que leerla históricamente. Cuando Jesús dice nadie subió al cielo, Pablo sí subió. Lo que quiere decir el Señor cuando dice nadie subió al cielo es porque nadie pudo por su propia voluntad entrar al cielo hasta que Cristo, por medio de su sacrificio, no rasgó ese velo para abrirnos las puertas de los cielos. Para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase, desmedidamente dice, me fue dado un aguijón en la carne. Un aguijón. ¿Y cuál era ese aguijón? Una enfermedad, claro que sí, física. Un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me exaltase de eso, para que yo no me exalte, para que yo no me crea más que los demás. Bueno, Dios me dio algo que me humilla, algo que me avergüenza, no que me avergüenza, que me humilla, esa es la palabra justa. Y Él lo dice, pasen de 2 de Corintios a Gálatas, el libro que sigue, en el capítulo 4, versículo 13, dice 4:13. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo, y subrayen acá, por eso él decía antes, ¿quién enferma y yo no enfermo? Porque a veces creen que porque son cristianos no se pueden enfermar. Eso es una pavada, es una mentira. Él había dicho en el capítulo 11, ¿quién enferma y yo no enfermo? Y acá dice, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad en el cuerpo, un mensajero de Satanás, os anuncié el Evangelio al principio, y no me despreciasteis, ni me desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien, me recibiste como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Qué lindo, ¿no? Pero tenía un problema físico, Pablo, que lo hacía sentir delante de los demás inferior, porque él veía por ahí a los demás bien y él se veía enfermo. Entonces eso Dios lo permitió, para que esa prueba no lo haga sentirse más que los demás. Ese es el propósito. ¿Por qué Dios a veces nos hace pasar por pruebas? ¿Por qué nos tiene en humillación? ¿Por qué a veces nos tiene en situaciones? Porque todas esas pruebas son las que perfeccionan nuestra fe, para que nosotros sepamos que toda la fuente de poder no está en nuestra antigua naturaleza, no está en todo el conocimiento que traemos. Pablo traía un conocimiento humano profundísimo de todo lo que él había aprendido a los pies de Gamaliel, que era su maestro. Sin embargo, para él todo eso lo tuvo por basura. Y el verdadero conocimiento lo aprendió no a los pies de un hombre, sino a los pies de Cristo. Entonces muchas veces Dios permite, y a veces nosotros oramos y oramos y oramos y oramos para que Dios me quite. Y Dios no te quita esa prueba. A cada uno le pasará de una manera distinta, porque cada uno tiene que aprender a llevar su cruz. ¿Se acuerdan esa historia que leía por radio? De aquel hombre que Dios, él llevaba una cruz, tenía que cargar una cruz y llevarla hasta un lugar. Dios le había dicho, lleva esta cruz, como dice el que no, pero es una, ¿cómo se dice? Una fábula. Sí, puede ser metáfora. Es una historia así, que no es real, pero que en lo espiritual está perfecto. Dios le había dado una cruz para llevar y tenía que llevarla hasta un lugar. Ese era el trabajo de él, llevar la cruz. Y al principio la cruz era grande, pesada. Creo que le conté esta historia, ¿no? ¿Sí? Bueno, pero no todos por ahí la saben. Entonces él cargó la cruz y la empezó a llevar. Iba caminando con su cruz al hombro y llevaba su cruz, estaba dispuesto a llevar el peso que Dios le había dado que lleve. La cruz era pesada, era grande, y él venía con su cruz ahí caminando. Y a medida que iba caminando,
pasó por un pueblo y cuando pasó por un pueblo ya no daba más, estaba cansado. Y pasó por un carpintero y vio el carpintero. Y el carpintero le dice, che, ¿por qué llevas esa cruz tan pesada? Porque es la cruz que Dios me dio, le dice. Pero vení que yo te voy a ayudar, te voy a hacer las cosas más fáciles. Vamos a hacer que la misma cruz sea cruz también, pero vamos a achicarla. Vamos a pasarla por las lijas, vamos a achicarla, vamos a cortarla un poco de los costados, de atrás. Vamos a hacerla más liviana para que vos la puedas llevar. Entonces se la cortó la cruz. Se la hizo más chiquita, de los costados, de atrás, de adelante, pa. Y entonces cuando él la cargó dijo, ahora sí, qué livianita que está la cruz, bárbara. Y fue con la cruz caminando y ya estaba por llegar al lugar donde tenía que ir. Y cuando está por llegar al lugar que tiene que ir, se encuentra con un río profundo, torrentoso, imposible de cruzar. Entonces él agarró y pensaba, ¿no? ¿Cómo cruzo? ¿Cómo cruzo? Entonces quiso tirar la cruz para ponerla de borde a borde. Pero resulta que, ¿qué pasó? No alcanzó. Era corta. Y no pudo pasar. Cuando quiso pasar, la tiró, quedó muy en el bordecito y cuando caminó, cayó y se lo llevó la torrente. Moraleja. A veces Dios nos permite que llevemos una cruz pesada y nosotros estamos meta a orar a Dios para que Dios nos achique la cruz, la corte la cruz. Entonces después vienen las pruebas, vienen las aflicciones y creemos nosotros que en nuestra fuerza está el poder para poder soportar las pruebas. Y nos damos cuenta que al final la prueba nos arrastró y fracasamos porque no estuvimos dispuestos a soportar la cruz. Por eso yo no digo, nadie quiere llevar una cruz pesada. Nadie quiere pasar por el sufrimiento. Como me dijo uno una vez, pero vos ¿por qué no estás sufriendo? Yo no quise entrar en discusión, pero cada uno lleva una cruz que llevar. ¿Qué sabe cuáles son mis sufrimientos? ¿Qué sabe cuáles son mis problemas? Nadie quiere soportar dolores, pruebas. Pero siempre la prueba hay que tomarla como de parte de Dios. Bienaventurados sois cuando os hacéis en diversas pruebas, dice. No. Nosotros tenemos que orar a Dios para que decirle, como pasó acá con Pablo, miren. Pablo dice, versículo 8, respecto a lo cual, respecto a esa prueba, ese aguijón, 3 veces he orado, rogado al Señor que lo quite de mí, como diciendo, sáname, sáname, sáname. Y a veces esa es la forma equivocada de orar. A veces estamos orando por un hermano que está enfermo, sánalo, sánalos. Y no es la forma de orar. No es la forma correcta. No es la forma correcta. Sí podemos decir, Señor, qué distinto que suena, si es tu voluntad. Si es tu voluntad. Si tú crees que mejor es tu voluntad que estés sano, sánalo. Pero si tú crees que tu voluntad es mejor para la gloria de tu nombre y para su gloria en un futuro es que esté enfermo, que esté enfermo. Qué distinto. Es como con la ley. Cuando Dios llamó a Israel, Él les dijo, vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os he tomado sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora si diereis oído a mi voz y guardareis mis mandamientos, vosotros seréis para mí un especial tesoro, un reino de gente santa y sacerdotes, le dijo Israel. Y los israelitas, en vez de haber dicho, cuando Moisés les transmitió esas palabras dichas por Dios, en vez de haberle dicho a Dios, y miren qué distinto que suena, qué distinto que suena, haberle dicho, bueno Señor, nosotros vamos a tratar, vamos a hacer todo lo posible por guardar tus mandamientos. No, el pueblo no contestó así. El pueblo contestó orgulloso, confiando en sí mismo. Todo lo que Dios manda,
haremos. Entonces Dios ahí, en vez de dejarlos bajo la gracia, los puso bajo la ley. Bajo esa ley que terminó al hombre maldiciéndole, porque el hombre jamás pudo hacer todo lo que Dios mandaba. ¡Qué distinto que suena! ¡Qué distinto que suena! Por lo cual 3 veces he rogado que me libre, ¿no? Dice, que lo quite de mí. Y me ha dicho el Señor, bástate mi gracia. Como diciendo, que te alcance mi amor. Que te alcance el hecho de que yo soy tu Padre, tu Dios. Que te alcance mi amor. Bástate mi gracia. Porque todo lo que tenés no lo mereces, pero Él te lo da de gracia. Porque mi poder, dice, se perfecciona en la debilidad. Ahí está el verdadero poder del cristiano, en el nuevo hombre, en darnos cuenta que en nosotros no hay nada de fuerzas. Por eso hoy decíamos cuando empezamos nuestra reunión de oración, qué privilegio que tenemos de poder ser conscientes de la necesidad que tenemos de venir a orar juntos, a humillarnos juntos, a doblar nuestras rodillas juntos, a poder traer nuestras necesidades y decirle, Señor, acá están mis necesidades, tú sabrás lo que debes hacer. Qué lindo, ¿eh? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Pablo estaba frente a los demás y él era el hombre que había sido llevado al tercer cielo. Sin embargo, Dios lo deja con ese problema físico, para que él no se considere más que los demás. Entonces, por tanto, termina diciendo Pablo, porque Pablo está contando, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. ¿Ven? Para que repose sobre mí el poder de Cristo. Qué lindo es ser consciente de nuestras debilidades, ser consciente de nuestros tropiezos, ser consciente de... porque entonces el poder de Dios se perfecciona en nuestras debilidades. Es muy triste cuando creemos que no tenemos debilidades. Como decía Aníbal en la oración, miramos la paja en el ojo ajeno y no vemos la viga en el nuestro. Entonces, dice, versículo 10, por lo cual me gloriaré por amor a Cristo, por lo cual por amor a Cristo, dice, por amor a Dios, me gozo en las debilidades, en todas las luchas, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, cuando soy consciente de mi debilidad, entonces soy fuerte. Porque ahí el poder de Dios se perfecciona en mí. Porque al final toda la gloria tiene que ser para Dios, si no sería para nosotros. Y Pablo es un ejemplo de esto. Y ahora vuelve de vuelta a mencionar, me he hecho un necio al gloriarme, vosotros me obligasteis a ellos. Porque yo debería ser alabado por vosotros, no por toda la obra que él había hecho. Porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles. Y yo tengo subrayado en mi Biblia esto, pero lo tengo subrayado en serio. Esto me hace acordar a esa canción que se llama Nada Soy, que pasamos siempre por radio. Pero qué lindo es esto, hermanos, qué lindo que esto se grabe en nosotros. Porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Qué feo cómo suena cuando alguien te dice, que es la verdad, es la verdad. Yo soy hijo de un rey, yo soy hijo de un príncipe, yo soy esto, yo soy el otro, todo lo puedo en Cristo. Eso es orgullo. Cuando a mí vienen y me dicen todo lo puedo en Cristo, ¿qué vas a poder todo? ¿Qué vas a poder todo? Eso es una mala interpretación de ese versículo. ¿Cuántas cosas hay que no podés y que te ves vencido? Es verdad que somos hijos de un rey, es verdad que Dios... Pero mejor es decir hoy nada soy. Nada soy. Con todo, dice. Por eso, ¿saben? Siempre me tomo el ejemplo cuando Dios, no lo busquen, pero allá en Jueces 6:15 Dios llamó
a Gedeón para que vaya a ser aquel juez, aquel líder que comandaría un ejército para enfrentar a los amalecitas, a los madianitas. Y resulta que cuando lo elige a Gedeón, Gedeón le dice: pero Señor, si yo soy el más joven de mi familia es una familia pobre de Manasés, ¿con qué? Como diciendo: yo no tengo fuerza, soy joven, mi familia es pobre, ¿de dónde yo voy a sacar a Israel a la batalla? Y el Señor, ¿saben lo que le dijo a Gedeón? Ve con estas tus fuerzas, porque yo estaré contigo. La fuerza de Gedeón no estaba en él, ni en la que él era, ni en la posición que él tenía, sino en que Dios estaba con él. Es lo mismo que David, cuando estaba defendiendo a las ovejas de su padre. David, un muchachito, yo me lo imagino a David chiquito, no sería nada grande, pero venía un león y enfrentaba a un león. Venía un oso y enfrentaba a un oso. Y eso no es mentira, Lo mataba con sus manos. ¿Y dónde estaba la fuerza en David? No, estaba en Dios. Lo contrario a esto, ¿saben quién fue en la historia que también quedó su nombre igual como un héroe de la fe? Porque su nombre está en la lista de los héroes de la fe, pero es lo contrario a David o a Gedeón o acá a Pablo. Era Sansón. Sansón hacía alarde de su fuerza. Sansón hacía alarde de su poder. A él no le interesaba cuando las mujeres le querían sacar el secreto. Él sabía que venían los filisteos y los mataba a todos, y tenía una fuerza descomunal. Descomunal. Pero después, cuando Dios se cansó de Sansón y él perdió su fuerza, él dice: vinieron los filisteos, y él dijo: ahora voy a salir y los voy a matar a todos. Ya Dios no estaba con él. Y perdió todo. Es lo contrario. Es lo contrario, ¿vieron? Se sentía fuerte. Nada soy. Ojalá que todos podamos ser conscientes que nada somos. Porque nuestra vida, como dice Pablo y decíamos el domingo, está escondida en Cristo. Estamos escondidos en Cristo. Hoy en el mundo no somos nada. Somos cristianos, sí, tenemos el tesoro, pero nada somos humanamente hablando. Pues todo nuestro poder está en el nuevo hombre, en la nueva naturaleza, pero humanamente nada somos. Vuestra vida está escondida con Cristo. Ahora, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, cuando Él ya venga a buscarnos y después vengamos con Él, sí, vendremos con toda la gloria y todo el poder de Cristo en nosotros también. Y ahí Él nos manifestará al mundo. Pero mientras tanto, no. Y como el Señor, ¿qué era el Señor cuando estaba en el mundo? Nada soy. Gusano soy y no hombre, dijo el Señor. ¿Qué era el Señor? Le escupían en la cara y bajaba la cabeza. Lo azotaban y bajaba la cabeza. Lo menospreciaban, se burlaban. Y era Dios. Por eso decíamos hoy que ni siquiera le dieron un lugar para apoyar su pie, lo colgaron en una cruz. Ese es nuestro ejemplo. Nada soy. Versículo 12. Con todo, 5 minutos quedan, pero por lo menos vamos a terminar el 13, pero vamos a llegar hasta el final de este capítulo. Con todo, las señales de apóstoles han sido hechas entre vosotros, en toda paciencia, por señales, prodigios, milagros. O sea, a pesar de todo el rechazo, él dice: voy a venir a las visiones y revelaciones de Dios, porque los tengo que decir. Ustedes niegan mi apostolado, ustedes me ofenden, ustedes me desprecian, ustedes no reconocen mi apostolado, pero ustedes me obligan, ustedes me hacen llevar a que yo les tenga que contar de lo que Dios hizo, ¿no? Cuando me llevó al tercer cielo, todo. ¿No? Pero aparte de todo eso, las señales de apóstol, porque para ser apóstol había que tener las señales de poderes, de milagros, de haber estado con Jesús. Por eso hoy no hay más apóstoles. Hoy todos estos que se levantan como apóstoles, pastores, mentirosos. Porque para ser apóstol había que haber cumplido con todo lo que la Biblia mandaba en cuanto a las condiciones para ser apóstol. Había que haber visto a Jesús, había que ser llamado por Jesús, haberle conocido a Jesús desde su ministerio hasta su muerte y glorificación.
Esos eran apóstoles, los que Jesús llamaba personalmente. Hoy nadie puede ser apóstol, porque si no tendría que estar vivo Jesús entre nosotros en el mundo. Está vivo, pero en el cielo. Entonces Pablo habla, las señales de apóstol fueron hechas entre ustedes. ¿Por qué? ¿En qué habéis sido menos? Bueno, ahí vamos a pasarlo, sigamos. Versículo 14, aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros. Y no seré gravoso, porque no busco lo vuestro. O sea, él no buscaba ningún beneficio personal en los corintios, sino a ellos lo buscaba. A ellos lo buscaba. Interesante este versículo que dice ahora, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Porque a veces los padres están esperando que los hijos los sostengan. Y son los padres. Está bien que es lindo que un hijo, pero son los padres los que atesoran para los hijos, no los hijos para los padres. Acá en el sentido es que Pablo se sentía padre espiritual y él lo había dado todo por ellos, que eran sus hijos espirituales. Y yo con el amor, con el mayor placer, gastaré lo mío, dice. Y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amando más sea amado menos. Él estaba dispuesto a gastarse todo por cumplir la obra de Cristo en sus corazones. Versículo 19. Versículo 20. Pues me temo, y ya con esto llegamos al final, que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis. Porque Pablo siempre iba en humildad, en amor, pero Pablo dice, como no lo leímos, pero dice, por tercera vez estoy listo para ir. Y ya no seré indulgente, porque Pablo había escrito, les había hablado, les había exhortado a que corrijan lo inmoral, a que corrijan los desórdenes. La iglesia de Corintios había sido bendecida por Dios con todos los dones, con todas las riquezas y tesoros espirituales, hablando, pero ellos eran unos carnales. Entonces Pablo, y no es solo el caso ese de fornicación, la mayoría eran carnales. Entonces Pablo dice, pues me temo que cuando llegue no os halle ya siendo más espirituales. Esto es una seria exhortación para nosotros, que pasan los años y en vez de ser más espirituales somos más carnales. Entonces, pues temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cuando queráis, claro, porque va a tener que ir con vara. Que haya entre vosotros, que haya en la iglesia, entre ustedes, contiendas, qué feo que se estén peleando entre los hermanos. Envidias, envidiando, no porque este tiene más plata, porque este tiene un auto más lindo, porque este se viste mejor, les envío, o porque este tiene tal lugar en la iglesia que yo no tengo, o a él lo visita y a mí no. Las envidias, las iras, las divisiones, las maledicencias, ser mal hablados, murmuraciones, soberbias, desórdenes, todas cosas que hay entre los hermanos, todas cosas que en nuestra vieja naturaleza, cuando no la tenemos crucificada, enseguida brotan. Entonces que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros, dice, y quizás tenga que llorar. Fíjense lo que termina diciendo. Por eso a mí siempre me queda la duda esto. ¿Será que aquel hermano que cometió ese pecado de fornicación se arrepintió o los demás se arrepintieron? Porque miren lo que termina acá diciendo. Tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido. Son hermanos, de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. Porque al final el pecado, Pablo dice, yo les escribo para que ustedes corrijan, para que la palabra los guíe al arrepentimiento, para que puedan arrepentirse, porque todos pueden pecar, pero no podemos seguir permaneciendo en el pecado conociendo la verdad sin arrepentirnos. Tiene que haber un arrepentimiento. Oramos.
Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por tu palabra que tanto bien nos hace, porque nos moldea, nos forma, nos prepara para aquella gloria cuando mañana ya estemos en los cielos. Por eso tu palabra dice, pero yo miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla mi palabra. Qué lindo que aprendamos que nada somos, Señor. Que saber que tu poder se perfecciona en nuestra debilidad. Porque cuando somos débiles, entonces somos fuertes. Por eso ayúdanos a que constante y continuamente tomemos esa conciencia y eso nos lleve a buscar el poder en ti, a que pasemos más tiempo orando, a que pasemos más tiempo leyendo tu palabra, que tanto bien nos hace. Y a que no dejemos de congregarnos por nada, Señor, para que así podamos fortalecernos espiritualmente. Bueno, Señor, bendice la iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Señor, ¿cómo era su nombre? ¿Usted no quiere hacer la confesión pública acá de aceptar a Cristo? Venga, sí. Porque ya que lo hizo usted solo, ahora hágalo delante de la iglesia. La iglesia no son las paredes, son todos los que estamos acá. Ni por acá, ni por acá. ¿Cómo era el nombre? Me dijiste Carlos. Carlos Márquez, encantado. Entonces te voy a preguntar, a vos ya te lo dijeron, pero te lo pregunto de vuelta. ¿Vos crees en Dios? Sí, creo. ¿Vos creés que Jesús murió y resucitó para el perdón de tus pecados? ¿Vos estás dispuesto a aceptarlo como tu único y suficiente Salvador? ¿Sí? Entonces vamos a hacer una oración juntos. Vos le vas a orar a Dios y lo vas a confesar delante de toda la iglesia. ¿Listo? Cerrá tus ojos. Oren por Carlos, hermano. Cerrá tus ojos, Carlos, y en voz alta haz esta oración. Señor nuestro. Señor nuestro. Te pido perdón. Te pido perdón. Por todos mis pecados. Por todos mis pecados. Y yo creo. Yo creo. Que Jesucristo. Jesucristo. Murió y resucitó. Murió y resucitó. Para el perdón de mis pecados. Perdón mis pecados. Y yo lo acepto. Yo lo acepto. Como mi único. Como mi único. Y suficiente Salvador. Salvador. Te doy las gracias. Te doy las gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Carlos, ¿tenés Biblia? La verdad, si no tenés, decime no. No lo tengo. No tenés. Pero no veo. No Yo ves. con este ojo no veo. No ves, no ves. Yo con este no veo. ¿Y con el otro? Y al otro sí. ¿Y podés leer con el otro? Sí, pero No tenés tengo un anteojos. quiste en este ojo. No podés leer entonces. Tengo que tener lente. Tenés que tener. Bueno. Vamos a ver si se consigue un lente entonces. Gracias. Vamos a orar por la ofrenda. Pasá, Sergio.